La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla las marcas que contaminan menos en la fabricación de un vehículo eléctrico. Las emisiones contaminantes en la fabricación de un vehículo eléctrico. Un informe de Lead the Charge concluye que las marcas occidentales avanzan más rápido que las asiáticas en la descarbonización de la cadena de suministro de vehículos eléctricos. La carrera por fabricar coches eléctricos no solo se libra en autonomía o ventas, también se juega en la sostenibilidad de la producción. Un nuevo informe de la organización medioambiental, Lead the Charge, examina qué fabricantes están reduciendo realmente las emisiones y los impactos sociales en la cadena de suministro de los vehículos eléctricos, y cuáles todavía tienen un largo camino por recorrer. El estudio, que analiza a 18 grandes fabricantes de automóviles de todo el mundo, concluye que algunas marcas occidentales están avanzando más rápido en la creación de cadenas de suministro más limpias y responsables. En lo más alto del ranking aparece Tesla, seguida de Ford y Volvo. Tesla encabeza la clasificación de fabricantes más responsables. Según el informe, Tesla obtiene la mejor puntuación global, un 49%, gracias a sus avances en la reducción de emisiones en la producción y en el control de su cadena de suministro. Tras la compañía estadounidense se sitúan Ford 45% y Volvo 44%, que también han impulsado iniciativas para mejorar la trazabilidad de los materiales y reducir la huella de carbono en la fabricación. Los 5 primeros puestos los completan Mercedes-Benz 41% y Volkswagen 39%, fabricantes europeos que han intensificado sus compromisos climáticos y han comenzado a introducir medidas para utilizar acero y aluminio con menor impacto ambiental en sus procesos industriales. Los investigadores evaluaron a las compañías en más de 80 indicadores que incluyen, entre otros aspectos, las emisiones generadas en la producción de acero, aluminio y baterías, el respeto de los derechos laborales, la protección de las comunidades indígenas y las prácticas responsables en la minería de minerales críticos. La fabricación de baterías sigue siendo el gran desafío. Aunque los coches eléctricos se consideran fundamentales para reducir las emisiones del sector del transporte, su producción sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles y la minería intensiva. En particular, la fabricación de baterías requiere minerales como el cobalto, el litio o el níquel, cuya extracción puede tener importantes repercusiones ambientales y sociales. Uno de los problemas más destacados en el informe es la extracción de cobalto en la República Democrática del Congo, donde diversas investigaciones han documentado violaciones de los derechos laborales y condiciones de trabajo precarias. El estudio también señala que gran parte de la electricidad utilizada para fabricar vehículos eléctricos o para cargarlos procede aún de centrales de carbón, aunque las energías renovables están ganando progresivamente peso en el mix energético mundial. Amplias diferencias entre fabricantes. El análisis revela una brecha significativa entre las empresas líderes y las rezagadas. Mientras algunas marcas han empezado a aplicar estrategias claras de descarbonización, otras apenas han mostrado avances medibles. En la parte baja de la clasificación aparecen fabricantes como BYD, Toyota, Honda, GAC y SAIC. El informe señala que Toyota, BYD y Honda obtuvieron un 0% en los indicadores relacionados con la descarbonización del acero, un material fundamental en la producción de automóviles. No obstante, algunas compañías han comenzado a introducir mejoras. Toyota, por ejemplo, ha avanzado en sostenibilidad de baterías al desarrollar un diseño que facilita su desmontaje y reciclaje. El sector aún está lejos de los objetivos climáticos. A pesar de los progresos de algunos fabricantes, el informe concluye que el sector automovilístico todavía tiene mucho margen de mejora. De media, las 18 empresas analizadas obtienen solo un 24% en sostenibilidad de la cadena de suministro, apenas 5 puntos más que el año anterior. Esto indica que, aunque el coche eléctrico es fundamental para reducir las emisiones del transporte, la transformación completa de su cadena de producción todavía se encuentra en una fase inicial.
La conclusión del estudio es clara. Fabricar vehículos eléctricos más limpios es posible, pero para lograrlo será necesario acelerar las inversiones en energías renovables, materiales sostenibles y minería responsable. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado las marcas que contaminan menos en la fabricación de un vehículo eléctrico. Hasta pronto.